Buenas noches, mi nombre es Julie Alarcón Torres, tengo 53 años, tengo un hijo de 33 años. Para la época de mi juventud eh, nos vestíamos muy, muy tapaditas, muy pulcras. Claro que siempre han existido pues las más y las menos y un poquito descubiertas, siempre ha existido eso, pero fue una época muy bonita donde apareció John Travolta y trajo la moda de las faldas anchas, los calcetines y en total las muchachas nos vestíamos muy cubiertas, muy cubiertas. La época del noviazgo fue espectacular, fue hermosa, porque los muchachos nos hacían la visita o los novios a las 7 de la noche y se iban a las 9 de la noche. Las visitas eran martes, jueves, sábado y domingo. Cuando uno estudiaba era sábado y domingo. Y a veces cuando las mamás eran muy alcahueticas, un ratico todos los días, dependiendo del rendimiento que daba uno académicamente. Bueno, eran muy respetuosos los hombres, o no sé si eran los hombres respetuosos o nosotras que nos dábamos al respeto, pero era muy bonito. Proponían más matrimonio, no sé, era la fantasía del noviazgo, ese afán de uno verse con ellos el fin de semana. Como todo siempre pues ha existido, había hombres muy detallistas, otros menos detallistas, pero cada uno sabía en el hogar, en la disciplina del hogar, que llegaba a las 7 de la noche y se iba a las 9 de la noche. Mm, por lo menos mi mamá fue una mamá más suelta, nunca puso problema por los permisos, ella siempre nos daba los permisos y decía hasta tal hora. Eh, en mi caso no fui muy parrandera, la diversión era más bien sana, helado, ir a la cancha de fútbol porque me encantaba el fútbol o me encanta, entonces esa era mi diversión. Pero a las muchachas que les gustaba la diversión, entonces para esa época se llamaba heladería, lo que es una discoteca ahora, pero era pues más pequeño el lugar y, y entonces se sentaban o nos sentábamos porque pues también llegué a visitar muy poco, pero llegué a ir y era ron con Canada Dry o muchas veces las muchachas no tomábamos ron, en mi caso, y pedíamos la Canada Dry. ¿Qué más? Uno sabía cuando los muchachos estaban peleando por uno. Ahora no importa la competencia, ahora hay más vanidad, las niñas son muy bonitas, hay muchas más cosas para la belleza, pero no se siente, digo yo, que nadie compite con nadie, o sea, los hombres en ese caso no están en esa competencia de conquistar la muchacha, en términos generales, porque pues sí hay niñas muy buenas y todo eso, pero ya sabemos el medio cómo se está desenvolviendo. Igual, habían mujeres casadas y mujeres madres solteras. En el caso mío, yo soy una mamá soltera, pero muy orgullosa. Me siento muy orgullosa de eso, pues porque a pesar de ser mamá soltera, soy de un comportamiento muy, siendo muy alegre, muy contenta, hablo con todo el mundo, pero siempre ha existido. Ahora, en aquella época, la droga que yo conocí era solamente la marihuana, no existía otra clase de droga. Y los muchachos que fumaban se escondían. Uno pocas veces llegó a ver un personaje fumando. Uno sabía que fumaban porque sentía el olor, mas no veía quién fumaba. Y el cambio ahora, que ahora no importa, vayan por donde vayan. Entonces yo a todo esto le diría que es como más bien disciplina, como, como que cada uno se dé el valor de su comportamiento. A ver, rescato mucho de esta época el deseo de cada una de las mujeres salir adelante, profesionalizarse, eso lo rescato. Pero ahora las familias o los hijos son más bien solos.
es la gran diferencia que veo a la época, porque pues sí, estamos en evolución y ahorita hay que pelear en la educación de los hijos contra muchas drogas. Ejemplo, el sistema, el celular, para mí es una droga manual. Eh, y, y me parece muy triste. Bueno, ¿qué más les contaría yo? Aunque fui muy poca bailarina, en aquella época cuando necesitábamos recursos para comprar las camisetas o para el equipo de básquetbol o el equipo de fútbol, los muchachos entonces siempre alquilábamos una casa, una mamá que fuera pues así toda chéverona y decía, hagan el baile acá y cobramos la entrada a 2 pesos, a 200 pesos, entonces adentro en la cocina de la casa se vendían chorizos y ahí se recolectaban los bonos y por ende entonces ya se bailaba y se pasaba rico hasta las 12 de la noche, era el baile. Ahora pues hasta las 6 de la mañana o yo no sé qué, hasta qué horas. Bueno, ¿qué más les podría contar? La música. La música espectacular, la música era, pues, eran baladas, dio mucho golpe las baladas americanas, por ejemplo, Art Supply, John Travolta, y un poco de cantantes, pues que yo, Kenny Rogers, y unas baladas que a pesar de que yo no les entendía la letra, la música inspiraba. Y bueno, los porros, en español, pues ya la música de uno. Y la música romántica, que es la mal llamada ahora música para planchar. Pero era una cosa espectacular, eso viajaba uno con esa música y entonces el novio, por ejemplo en mi caso, el papá de mi hijo llevaba un radiecito pequeñito y ahí colocábamos música. Y de esa manera nos dedicábamos discos, sonaba el disco, La Maldita Primavera y por allá los otros, entonces este te lo dedico y era muy bonito. Era música muy inspiradora, eran los boleros, claro. Era más bien gustos divididos, pero el momento eran las baladas americanas que comenzaron a entrar y la gente, bueno, pues, lo americano, entonces uno se chiflaba ahí porque empezaba uno a tararear el inglés y que no sé qué sin saber nada de inglés, pero entonces quería sobresalir porque, ay, esta sí conoce ese disco y la música, las baladas. eh, en español, pues bonitísimo, fue una época maravillosa. ¿Qué más les puedo contar? Mm, bueno, en resumidas cuentas les quiero totalizar que fue una época muy bonita, haciéndoles saber que siempre ha habido cosas más y cosas menos. O sea, no es que la época ahorita esté más dura. Para la época, para cada época siempre ha existido una cosa dura. Para mi época lo duro fue la marihuana y que daba mucho impacto uno estar embarazado soltero. Y ahora en esta época me parece muy duro, habiendo educado ya a mi hijo, pues tiene 33 años y eso, yo digo las mamás cómo hacen, con tantas drogas que hay. El llamado bullying en los colegios toda la vida ha existido, porque yo era de cabello largo y fui muy dulce para esos amiguitos negritos que salían. Fui muy dulce. Y siempre a uno en el salón le decían, bueno, qué ojosa, que. Siempre ha existido el bullying, pero ahora con mayor peligro, porque ahora el bullying se traslada a las armas, a la intolerancia y muchas cosas difíciles de manejar. Pero para todos ustedes, que me supongo que van a ver esto, las jóvenes y los jóvenes, mucha paz, mucho amor, mucha felicidad y mucho respeto por uno propio.